Buenos días, mis niños. En esta mañana, antes de continuar con nuestra clase de gramática, hoy día estamos 24 del 4 de 2020, ¿verdad? Vamos a trabajar el curso de gramática, pero antes de empezar nuestra clase, siempre que hacemos, nos comunicamos con Dios. Muy bien, cerramos nuestros ojitos y abrimos nuestras manitos y decimos así: Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias por darnos un día más de vida y por haber velado nuestro sueño y habernos cuidado durante toda esta semana. También te pedimos en esta mañana que tú ayudes a los policías, a las enfermeras, a los doctores, a todas las personas que están trabajando en esta epidemia para que no nos pase nada. También te pedimos por todos los países del mundo que están pasando por esta situación. Cuídalos, guárdalos y pon tu mano sanadora en esos enfermos. También te pedimos por papá y mamá para que tengan mucha paciencia para con nosotros en nuestra clase. También te pedimos por nuestros profesores que están en diferentes lugares y también por toda nuestra familia que se encuentra en diferentes sitios. Tú los cuides, los guardes y que nunca nos falte la comida, el pan de cada día. Gracias, Señor Jesús. En esta hora te pedimos que nos ayude, nos dé sabiduría, entendimiento para entender la clase de gramática y de la Miss Karina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis niños, ahora sí, vamos a empezar con el curso de gramática. ¿Se acuerdan que la clase pasada estuvimos hablando de un tema muy hermoso, verdad? ¿Cuál era el tema, Aranza? Muy bien, el sustantivo, muy bien. ¿Y qué más hablamos? ¿Sustantivo con qué más? Y sus clases, ¿verdad? Habían varias clases, pero nada más nosotros estudiamos 4 clases, ¿verdad? Del sustantivo. ¿Cuáles eran, Brando, las clases de sustantivo que hablamos? Muy bien, el sustantivo propio, el sustantivo individual, muy bien, el sustantivo colectivo y otro sustantivo. ¿Cuál es? A ver, Josué. Muy bien, el sustantivo común, ¿verdad? Ya aprendimos esas clases de sustantivo, ¿verdad? ¿Y qué decíamos que era el sustantivo? Yasser. Muy bien, es el que se encarga de nombrar, de colocar un nombre propio, ¿verdad? De nombrar a las personas, animales, cosas, lugares, países, etc. Muy bien. Ian, ¿y cuáles eran los sustantivos propios? ¿Qué decíamos? ¿Ahí quiénes se encontraban? Todas las personas o cosas que tienen un nombre propio. Por ejemplo, Ian, ¿tú tienes tu nombre propio o tu nombre es común? Propio, ¿verdad? Muy bien. Y si yo digo niño, mencionamos a sustantivo común porque no estoy refiriendo a un nombre. Muy bien, mis niños. Ahora sí hablamos también de sustantivo colectivo, cuando mencionábamos a dos o varios seres o elementos del sustantivo individual. En individual hablábamos de un solo elemento o ser. Por ejemplo, decíamos árbol en individual, y en colectivo, ¿cuál era? Cuando había un montón de árboles, decíamos bosque o arboleda. Muy bien. Si decíamos una casa en individual, en colectivo, ¿cómo era? Cuando había varias casas, decíamos caserío, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ahora, mis niños, continuamos con la clase de sustantivo, pero ahora vamos a conocer el género y número del sustantivo. Acá observamos nosotros a un niño, una carita de un niño y una carita de una niña, ¿verdad? ¿Serán iguales? No, ¿verdad? Muy bien, Giacomo. ¿Por qué no será igual? A ver, Giacomo. ¿Ah? Muy bien, porque él es niño y ella es niña, ¿verdad? Muy bien. Esparco. Acá que observamos una silla y acá varias sillas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el género, ¿en qué lo clasificamos? Lo clasificamos en 2. Decimos masculino para los hombrecitos, ¿verdad? Para los niños, para las cosas, masculino, y femenino para las niñas, ¿verdad? Muy bien. ¿Y acá cuál será? A ver, acá la silla, número. ¿Se acuerdan de hablamos del número? Se refiere a singular y plural, ¿verdad? Singular se refiere a un solo ser o a un solo elemento, y plural se refiere a dos o a más o a varios elementos, ¿verdad? Ese es el
plural. El número, ¿verdad? Bueno, mis niños, decíamos que el número se dividía en singular y plural, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cómo yo puedo identificar el género masculino y el género femenino? Hay formas, existen 3 formas de cada uno de esos. Vamos a ir explicando paso por paso, ¿ya? Muy bien, acá tenemos entonces, no se vayan a olvidar que el género del sustantivo es masculino y femenino. Y el número es singular y plural. Masculino se refiere a un varón o a un macho, ¿verdad? Y femenino se refiere para las personas a una mujer o para los animalitos a una hembra, ¿verdad? Muy bien. El número, hemos dicho singular, se refiere a un solo ser o a un solo elemento. Y plural se refiere a 2 o a varios más elementos. Muy bien. Ahora sí vamos a ver sobre nada más el género del masculino. ¿Cómo identificamos nosotros el género del masculino y femenino? Existen 3 formas. Por ejemplo, tenemos la primera forma, que es para eso, mis niños, siempre identificamos con algunos artículos el masculino. Por ejemplo, tenemos el para los varones o para las cosas, siempre con los artículos o los, ¿verdad? Para las mujeres la o las. ¿Ya? Siempre va a ir un artículo adelante del sustantivo. No se vayan a olvidar, siempre va a ir un artículo. ¿Ya? Para los niños, para el masculino va a ir el, los, o también puede ir ese, o también puede ir aquel. Algunos artículos más que vamos a ir hablando nosotros en la clase cuando nos toquen los artículos, ¿ya, mi niño? Pero por ahora vamos a hablar de estos artículos. El y los es para los masculinos y femenino es la y las, ¿ya? Sea, por ejemplo, el ropero, ahí sabemos que es masculino porque va la palabra, el artículo el. Si digo los perros, también sabemos que se refiere a masculino porque está el artículo los y también porque es macho, ¿verdad? Si yo digo la cartuchera, se refiere femenino porque va el artículo la. Y si yo digo las mochilas, también, ¿verdad? Se refiere femenino, porque no decir los mochilas, no, ¿verdad? No decir el mochilas, no, ¿verdad? Entonces acá hay algunos artículos para poder diferenciar el masculino y femenino. Muy bien, vamos a ver la primera forma del género masculino y femenino. Cuando nosotros sabemos que es masculino o femenino. Por ejemplo, tenemos acá la primera forma cuando cambiamos la O por una A. Por ejemplo, tenemos perro. Por ejemplo, perro. Lo cambiamos por la O por una A, sería perra, ¿verdad? Muy bien. Si nosotros decimos gallo, vamos a cambiar esta O por la A, sería gallina. Muy bien, mis niños, ¿ya? Entonces, mira, estamos cambiando. La primera forma es de masculino a femenino. Para cambiar, la O lo cambiamos por la A. Perro, perra. Gallo, gallina, ¿verdad? Y hay más ejemplos. Muy bien, mis niños. Ahora tenemos la segunda forma. Bueno, mis niños, como decíamos, que en la primera forma vamos a cambiar la O por una A. Acá ustedes observan que acá en masculino es niño, niño. Acá, ¿cómo pasaría? A niña en femenino, ¿verdad? Muy bien, no se vayan olvidando. La primera forma es que nosotros vamos a pasar de masculino a femenino. Por ejemplo, cambiamos la O por una A. Tenemos perro, perra, gallo, gallina, niño, termina en O y lo cambiamos por la A que dice niña. Muy bien. Ahora vamos a ver la segunda forma para poder identificar el género masculino y femenino, ¿ya? La segunda forma es, vamos a cambiar por algunas terminaciones, utilizando algunas
algunas terminaciones. Por ejemplo, tenemos, si decimos gallo, vamos a cambiar por algunas terminaciones. Termina en O, lo cambiamos por ina. Pues puede ser gallina, lo cambiamos por algunas terminaciones. Si yo digo poeta, lo cambiamos que termine en isa, sería poetisa. Termina en isa, ¿verdad? Por la terminación lo cambiamos que termine en esa. Por ejemplo, si decimos príncipe, lo cambiamos por que termine en esa, sería princesa, ¿verdad? Princesa. Miren, hemos cambiado. Ina, isa, esa, ¿verdad? La segunda forma es que lo convertimos, niños, en príncipe le hemos cambiado a princesa, de masculino a femenino. Pero, por ejemplo, miren, acá observen, que dice poeta. Pensará, Miss, en la primera forma usted dijo que la O pasa por A y por lo tanto la A es femenino. Y acá usted está diciendo, hablando de los masculinos, porque gallo es masculino, príncipe es masculino y poeta termina en A y puede ser que sea femenino. No, si le agregamos nosotros el artículo el poeta, sería masculino. Y acá lo estoy cambiando en femenino, que sería la poetisa. ¿Ya? No se vayan a equivocar, mis niños. Para eso está la primera forma, que vamos a cambiar la O por la A, pero también vamos a utilizar algunos artículos. En masculino puede ser el, los, ese, aquel, ¿verdad? O un, ¿verdad? Un niño, se refiere a masculino. En femenino estamos hablando de algunos artículos. La y las, puede ser también unas o aquellas, ¿verdad? Etcétera. Entonces, segunda forma, vamos a pasar de masculino utilizando las terminaciones ina, isa, esa. Gallo, gallina, pasó a femenino, ¿verdad? El poeta pasa a poetisa, la poetisa, ¿verdad? Príncipe a princesa. Hemos agregado estas terminaciones. Ina, isa, esa. Tenemos la tercera forma para poder saber nosotros cuál es el género masculino o femenino. La tercera forma, vamos a hablar de hembra o macho, ¿verdad? Por ejemplo, cuando decimos vaca, toro. O puede ser también, por ejemplo, decimos de hembra. Por ejemplo, vaca pasa a toro, ¿verdad? Cuando decimos gallo, gallina, ¿qué diré? Gallina pasa a gallo, ¿verdad? O cuando decimos también pájaro, no, cuando decimos, por ejemplo, perro, perra, ¿verdad? Gato pasa a gata, ¿verdad? Muy bien. Entonces no se deben olvidar. La primera forma, cuando cambiamos la O por una A, nos referimos a género masculino y femenino. Sabemos, ¿verdad? La segunda forma, cuando le agregamos las terminaciones ina, isa, esa, pasa a femenino. Y la tercera forma, cuando vamos a emplear de macho a hembra o de hembra a macho. Por ejemplo, acá tenemos de hembra, de vaca. El macho, ¿cuál sería de la vaca? El toro, ¿verdad? De la gallina, ¿cuál sería su macho? El gallo, ¿verdad? De perro, su hembra, ¿cuál sería? La perra. De gato, ¿cuál sería su hembra? La gata. Muy bien, mis niños. Bueno, mis niños, como ya hemos visto el género del sustantivo, que se dividía en dos, ¿verdad? En masculino y femenino, y que tenían algunas formas, 3 formas para poder identificar, ¿verdad, Lionel? Ahora sí vamos a ver el número del sustantivo. Se divide en dos, en singular y plural. Por ejemplo, hemos dicho que singular habla de un solo elemento o un solo ser, ¿verdad? O objeto. Y plural habla de 2 a más, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, vamos a hablar cómo identificamos, por ejemplo, la primera
primera forma. Vamos a añadir la S al final. Por ejemplo, acá es silla, y acá cuando hay 3 sillas, o 2 o 5, como decimos, las sillas, ¿verdad? Estamos agregando la S al final. Por ejemplo, acá tenemos estrella, está en forma singular, la estrella está en forma singular, y para convertirlo en plural, decimos estrellas, ¿verdad? ¿Verdad, mis niños? Entonces, para que pase a que sea plural, le agregamos la primera forma, es la S. Como observamos, estrella, estrellas. Estamos agregando la S, ¿verdad? Al final. De silla a sillas, agregamos la S. Esa es la primera forma del número para identificar de singular a plural. La segunda forma, cuando vamos a añadir la S al final. Por ejemplo, de árbol, para pasar a plural decimos árboles. Estamos agregando la S al final, ¿verdad? Aranza, de árbol, que está en singular, para pasarlo a plural decimos árboles, ¿verdad, Matías Ulloa? Muy bien. Entonces sería árboles en plural, Matías Ulloa. Muy bien. Y la última forma es la palabra que termina en Z, lo convertimos al final en CES. Lo cambiamos, ¿verdad, Tiago? ¿Verdad? Miren, la tercera forma, la palabra que acaba en Z, por ejemplo, díganme una palabra que termina en Z. Por ejemplo, decimos pez, ¿verdad? Pez. Pez, ¿verdad? Y para convertirlo en plural, Tiago, ¿qué hemos dicho? Lo vamos a convertir, lo vamos a pasar, lo que termina en Z lo pasamos a terminar en C. Sería peces, un conjunto de peces, ¿verdad? ¿Verdad, mis niños? Entonces no se vayan a olvidar, la primera forma para poder identificar el singular y plural del número, decimos que agregamos la S al final. Si acá tenemos una estrella, para pasarlo a plural decimos estrellas y termina en S, ¿verdad? Si decimos también silla, lo pasamos en forma plural, Josué, decimos sillas, ¿verdad? La segunda forma, mi Matías Vázquez, decimos cuando le vamos a terminar en E y S, ¿verdad? En S le agregamos al final. Por ejemplo, árbol, lo pasamos en forma plural, agregando la S, decimos árboles, ¿verdad? Muy bien. Por ejemplo, acá también, la tercera forma, Briana, ¿qué hemos dicho? Que todas las palabras que terminan en Z, lo agregamos con la palabra CES, ¿verdad? Acá tenemos pez, en plural decimos peces. Muy bien. Ahora sí, mis niños, vamos a recordar todo, ¿ya? Bueno, mis niños, ahora sí vamos a practicar un poquito, ¿ya? A ver, vamos a practicar sobre el género y número sustantivo. Ya sabemos que el género se dividiría en dos, ¿verdad, Esparco? ¿Cómo se dividía el género? Para los niños, ¿cómo era? Masculino, y para las niñas, femenino, ¿verdad? Entonces acá decimos masculino, y el de acá es femenino, ¿verdad? Femenino. Muy bien. Ahora acá, la escalera, ¿qué será? ¿Femenino o masculino? Si decimos la escalera, se encuentra el artículo la en donde, en femenino, ¿verdad? Entonces la escalera viene a ser femenino. Muy bien. La chompa, ¿qué será? ¿Masculino o femenino? A ver, Giacomo. La chompa. Muy bien, Giacomo, se encuentra es femenino, ¿verdad? El árbol. Adriana, a ver. El árbol, ¿en qué se encontrará? ¿Masculino o femenino? En masculino. Muy bien, porque estamos agregando el artículo el, ¿verdad? Y las sillas, ¿será femenino o masculino? A ver, Yechua. Muy bien, hijo, está en femenino la silla, porque está empleando el artículo las, ¿verdad? A ver, Briana. Acá observamos el pez. ¿Qué será? ¿Femenino o masculino, Briana? Muy bien. Es masculino. ¿Por qué será masculino? A ver, Brigitte.
Muy bien, hijita, porque va el artículo adelante, el artículo el, ¿verdad? Y acá observamos la montaña. ¿Qué será? ¿Masculino o femenino, Carlos? A ver. Muy bien. La montaña se encuentra en femenino porque lleva el artículo la. Muy bien. Ahora vamos a ver el número. Si hemos dicho que el número se dividía en dos, singular y plural, ¿verdad? Singular hablaba de uno y plural de varios, ¿verdad? Acá observamos, a ver, una escalera, ¿verdad? ¿Será singular o plural? A ver, Tiago. Muy bien, hijo. Singular, porque observamos una escalera. Singular, ¿verdad? Singular. A ver, Aranza. Acá observamos una chompa, ¿verdad? ¿Será singular o plural? Muy bien, singular, ¿verdad? ¿Por qué? A ver, Aranza. Porque hay una sola chompa, ¿verdad? Y aquí, Yasser, ¿qué será? ¿Singular o plural? ¿Cuántas sillas observas, Yasser? A ver, contamos. 1, 2 y 3. ¿Qué será, a ver, Yasser? ¿Singular o plural? Plural, muy bien. ¿Por qué? Porque hay más de 2 sillas, ¿verdad? Por eso decimos que es plural. Muy bien. Alinson, acá, ¿cuántos peces observas? 1, ¿verdad, Alinson? Pero, ¿en qué estará? ¿Será singular o plural? Singular, ¿verdad? Porque hay un solo pez. Y aquí, André, ¿cuántas montañas hay, André? Una, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué será? ¿Singular o plural, André? Singular, ¿verdad? Muy bien, mis niños. Acá también observamos, mis niños, miren, en esta hojita tenemos también más dibujitos. A ver, acá observamos un lápiz. ¿Y acá observamos cuántos lápiz? 1, 2, 3. Por lo tanto, viene a ser plural, ¿verdad? Acá observamos un pez y acá 3 peces. Acá una nuez y acá 3 nueces, ¿verdad, Ian? Muy bien. ¿Y en qué forma estarán estos ejemplos del número? En la primera forma, decíamos que de qué. No, ¿verdad? En la primera forma no está, ¿verdad, Brandon? Porque en la primera forma hablaba de que se cambia por una S, ¿verdad? Al final agregamos una S, ¿verdad, Brandon? Entonces no está en la primera forma. ¿En la segunda forma estará Justin? No, ¿verdad? Porque en la segunda forma lo vamos a cambiar la Z por una CES, ¿verdad? ¿Y será? Sí, ¿verdad? Está en la segunda forma, ¿ah? ¿Dijeron, Justin? Decimos lápiz, termina en Z y lo estamos convirtiendo en lápices, ¿verdad? Está en la segunda forma. Entonces, miren, de singular está con Z y en plural pasa con CES, ¿verdad? De pez, ya como acá como decimos, peces, ¿verdad? De nueces, Jimena, de singular, ¿cómo lo convertimos a plural, Jimena? A nueces, por lo tanto está en la segunda forma, ¿verdad? Muy bien. Bueno, mis niños, espero que les haya gustado la clase de hoy día, que hayan podido entender. Ya, mis niños, gracias por prestar mucha atención y por hacer sus tareitas. Ya, mis niños, también quiero que ustedes allá en casita hagan algunos ejemplos. Por ejemplo, ustedes lo que observan, si vemos en nuestro cuarto, observamos un peluche, si vemos un peluche de un gatito, entonces lo van a clasificar, su género y su número, ¿ya? Si van a la sala, observan un cuadro, ¿qué van a decir? ¿Será singular o plural? ¿Será masculino o femenino? Vamos a tener que clasificar, ¿ya? En casita, ¿ya? Para la próxima clase, mis niños, quiero que cada uno en un papelógrafo o como ustedes gusten me resuelvan una pequeña exposición del género y número del sustantivo, ¿ya, mis niños? A criterio de ustedes, lo dejo a que ustedes sean libres, pueden dibujar o pueden pegar o pueden mostrar los objetos y lo van a tener que clasificar, ¿ya? Lo van a tener que exponer y enviármelo a mi WhatsApp. Ya, mis amores, cuídense, que Dios me los bendiga y a portarse bien con mamá y papá. No se olviden de lavarse siempre las manitos y antes de estornudar, cubrirse con el antebrazo, ya, al momento de estornudar.
Ya, mis amores, a portarse bien y hacer las tareitas. Chao, bendiciones.